Hola a todos nuestros seguidores. Piedad Córdoba, hoy es la invitada. Doctora Piedad, ¿candidata o precandidata a la presidencia de la República? Precandidata porque estoy recogiendo las firmas como se propuso inicialmente con el grupo significativo de ciudadanos, que entre otras cosas uno de los inscriptores es de aquí del departamento del Chocó, Willington, un muchacho muy inteligente, muy capaz, y muy contenta porque realmente ya vamos a septiembre, ya vamos para 3 meses de recolección de firmas y ha sido muy exitosa la jornada. Le pedían 380.000 firmas. ¿Cuántas lleva ya? No, ¿Ha sobrepasado ya? Ya las sobrepasé, pero las vamos a entregar en un acto muy emotivo y muy bonito que vamos a hacer el 25 de noviembre en Bogotá, donde vamos a hacer el anuncio de la recolección de las firmas, cuántas en total, y donde va a haber presencia de toda la gente del país. Por ejemplo, aquí de Quibdó va un bus completo para Bogotá. No solamente con la gente, sino también con un acto artístico y cultural muy significativo. Bueno, doctora Piedad, vamos a hacerle 3 preguntas puntuales. ¿En este momento hay algún vínculo político con la FARC, ahora que ellos son partido político, para su candidatura, o tiene propuestas de ellos? No, en absoluto. Ellos tuvieron a bien conformar su partido político. Yo, como le he dicho a mucha gente en el país que me lo han preguntado, también el acierto de tener su propio candidato, que va a tener la oportunidad de hablarle al país sobre lo que ellos quieren, pero fundamentalmente exigirle a Colombia que le dé garantías para que ellos puedan hacer política y no los exterminen como pasó con la Unión Patriótica. Pero realmente el vínculo humanitario que tuvimos, pues obviamente cesó en el momento no solamente de las liberaciones, sino también de la culminación del proceso. Y bueno, yo creo que en el futuro a lo mejor encontremos puntos comunes en lo que quiere significar para el país, pero en términos generales ellos están en su dinámica y yo en la mía como Poder Ciudadano. ¿Marcha patriótica continúa o no? Yo no sé si Marcha Patriótica continúe o no, porque pues ese es un debate que ellos mismos están dando, pero quiero decirte una cosa, fue muy importante para mí el paso por Marcha. Yo creo que Marcha me dio a mí la posibilidad de conocer un mundo que para mí era muy desconocido, como era el mundo campesino e indígena, diría yo también. Fue muy formador, fue muy enriquecedor, y en lo que yo pueda en el futuro acompañar esos procesos sociales, yo soy garante de Marcha, garante del proceso del Catatumbo, garante del proceso del Putumayo, como defensora de derechos humanos. Como presidente, ¿cuáles serían los programas banderas que usted tiene para esta población colombiana? Primero que todo, paz territorial. Y segundo, creo que un programa muy importante tiene que ver con la reindustrialización del país y sobre todo con el aprovechamiento de lo que es la riqueza en las regiones. Reindustrialización porque el país está importando demasiada comida. Aquí hay una feria de licencias a través del ICA, por ejemplo, donde han permitido que el país se aplaste en lo económico, que se aplaste en el campo, y sobre todo por una razón muy sencilla, compañero, y es que Colombia en el año de 1990, cuando era presidente Gaviria Trujillo, tenía la industria nacional una participación en el Producto Interno Bruto del 25%. Ahora escasamente llega al 11,5% y hay una desruralización total, porque en esa época también teníamos casi el 11% de ruralización, es decir, de aprovechamiento del campo, y hoy escasamente llega al 6%. Y eso hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a levantar, hay que poner a producir el país, hay que generar empresa, hay que poner a pagar a las empresas que no tributan en el país. Y fuera de eso, yo tengo una obsesión con lo siguiente, y es primero hablar de región. Para mí la región del Pacífico va a ser fundamental, no solamente por mis ancestros, sino por lo que significa también la región. Segundo, la gratuidad en la educación, la universalidad de la educación, la pertinencia de la educación y sobre todo la calidad de la educación. Y otro tema que me parece que es importante para los colombianos y colombianas es el tema de la gratuidad en los servicios de salud. Yo pretendo derogar 2 leyes, la ley 100, que es un negocio total como intermediación, fortalecer los hospitales públicos como las universidades privadas, las universidades públicas, y en segundo lugar, no solamente la gratuidad, sino el buen servicio, es decir, esto significa acabar con las EPS y significa también la gratuidad en los medicamentos. Doctora Piedad, ¿cuál es la Colombia que Piedad Córdoba sueña como presidente? Pues yo sueño una Colombia incluyente y una Colombia que realmente desarrolle lo que se estipuló en la Constitución del 91, una Colombia multiétnica y pluricultural.
donde el valor de los colombianos resalte por encima de cualquier otra cosa, del color político, religioso, étnico, sexual. Y una Colombia donde realmente podamos hablar de oportunidades, donde podamos desarrollar las regiones, donde podamos pagar la deuda histórica que se tiene con muchas regiones del país y sobre todo una Colombia que pueda tener la posibilidad de desarrollarse como es. Nosotros tenemos un problema supremamente serio en Colombia y es más de 1 millón de jóvenes sin empleo, jóvenes educados, jóvenes que han terminado la universidad y tenemos 5 millones de jóvenes inactivos. ¿Esto qué significa? 5 millones de jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no están absolutamente en nada. Y yo creo que Colombia tiene una deuda muy importante precisamente con esta juventud y con muchas de las regiones del país. Yo quiero decirte que creo que he sido la única, porque no he visto absolutamente a nadie y he preguntado en todo el país, que en la recolección de firmas recurrió toda Colombia, de manera incansable. Y esto me permitió tener una concreción muy amplia sobre lo que significa el país por regiones, sobre lo que significa el país por segmentos, sobre lo que significa el país para los empresarios y darme cuenta además que realmente este país es un país muy centralista. Es un país que además utiliza el discurso de la corrupción, pero para robar más y para concentrar la riqueza y los ingresos. Y es un país donde hay muchas regiones que están absolutamente olvidadas. Yo recuerdo que en el paro aquí en el departamento del Chocó, yo llamé al presidente Santos. No, él me llamó a mí, yo aproveché la llamada. Y yo le dije, lo que pasa es que la gente en el Chocó está muy brava y este paro va para largo porque es una cadena de incumplimientos. Y el presidente me respondió, pues, pero yo les hice el mejor aeropuerto del mundo. Yo le dije, es que la gente todavía no vuela en avión, toda la gente no pasa por el aeropuerto. Por ejemplo, ¿por qué no terminan la carretera Medellín-Quibdó? Que desde que yo tengo uso de razón, la estamos exigiendo y nunca la han querido dar. Entre otras, tengo una anécdota para contarles ahí. En un momento determinado, en una discusión del presupuesto, nos reunieron a todos los congresistas antioqueños en el periódico El Colombiano, porque Juan Gómez Martínez era el gobernador. Y yo recuerdo que yo les dije, nosotros, ¿por qué no hacemos un esfuerzo, todos nosotros, y aportamos una apropiación presupuestal importante para terminar la carretera Medellín-Quibdó? Se opusieron terriblemente, entre esos Fernando Duque, que es uno de los que ha venido tratando de que le quiten Belén de Bajira al departamento del Chocó. Entonces, ese tipo de cosas, de experiencias, de viaje alrededor de Colombia, le dan a uno una gran solvencia, no solamente intelectual, sino una gran solvencia en términos de conocimiento del país para poder plantear lo que requiere el país. Doctora Piedad, usted fue una de las líderes que se abanderó de la problemática en la defensa de Belén de Bajirá. ¿No cree usted que esto le puede contrarrestar un poco con esos seguidores que tiene Antioquia? Porque tiene muchos seguidores en Antioquia, aunque sabemos que también acá le va a sumar mucho porque los chocuanos reconocemos esa labor que usted desempeñó. Pues yo no hago cálculos electorales, eso no pasa por mí. Yo simple y llanamente trabajo por un país y trabajo en contra de las injusticias. Es mucho lo que muchos sectores del país, incluidos los antioqueños y antioqueñas, han saqueado al departamento del Chocó. Y a mí eso me parece indignante. Entre otras razones, papá decía, a lo tuyo con la razón y sin ella. Y si yo bien es cierto, nací en el departamento de Antioquia, yo tengo toda mi descendencia chocuana y la quiero como la que más y la defiendo como la que más y no estoy dispuesta por unos votos a quedarme callada para que le roben otro pedazo del territorio como ya lo han hecho a Chocó. Le robaron Murundón, Mutatán, Vigía del Fuerte, le pensaban robar a Río Sucio, le quitaron casi todo Urabá y ahora se quieren llevar también a Belén de Bajira y no se la llevan porque digan cómo están sufriendo los chocuanos, vamos a traer unos para Antioquia. No, porque hay una riqueza y detrás de ellos hay grandes intereses de multinacionales como Ashanti Gold, Diamante de Sangre, la que casi extermina al África. Y también muchos intereses de empresarios que quieren enriquecerse cada vez más a costa de la sangre de los chocuanos. La población vulnerable en el Chocó es de un alto porcentaje, por la cual usted ha luchado siempre. ¿Cuál es su mensaje para estas personas? Hombre, yo creo que el mensaje tiene que ser de un ejemplo de vida. Yo a veces ni entiendo a la gente cuando dicen es que la aguerrida y controvertida. Uno es controvertido por las ideas, pero a veces dan a entender como que yo fuera un sujeto o una sujeta peligrosa.
Y el mensaje es que a pesar de esas circunstancias, uno tiene que permanecer en la lucha, tiene que ser capaz de mirar de frente, tiene que caminar sobre los dos pies, no se tiene que arrastrar, pero fuera de eso uno tiene que ser capaz, y yo sé que aquí lo logran, la resiliencia, que es la capacidad de volverse a levantar, y yo lo he hecho. Y en eso yo tengo una anécdota que es dolorosa, porque de todas maneras fue en el secuestro. Y cuando los que me tenían secuestrada contaban cómo habían matado los chocuaros, cómo jugaban con las cabezas. Y a mí me pareció tan indignante que me enfrenté con ellos. Y entonces con ello quiero decir no solamente que soy una persona valiente, ¿no? Que uno no puede dejar que pasen por encima de sus principios. Doctora Piedad, usted conoce los problemas más sentidos del departamento del Chocó. ¿Qué promete usted para el departamento del Chocó si llegase a la presidencia de la República? Bueno, primero que todo le prometo lo que casi nadie promete, y es el amor eterno. Que profeso por el departamento y por su gente. Sí, porque dice que se siente muy bien aquí. Ustedes se han dado cuenta. Sí, claro, sí. Y toda mi capacidad de trabajo. Una lucha infatigable para sacarla de la pobreza en la que ha sumido las políticas del país. Una defensa de algo que me parece tan hermoso, tan bonito, y es el fallo de la Corte Constitucional sobre los derechos del río Atrato. Yo amo los ríos y amo el río Atrato, y yo quiero devolverle la navegabilidad al río Atrato, porque esa fue una decisión política, y devolverle la navegabilidad es volver a traer la riqueza a este departamento, generar riqueza. Hay unas crónicas muy bonitas del año 1900 donde se habla, mi abuelo paterno era un comerciante muy próspero de aquí del departamento, de Neguá, tenían banco y de todo, y eso le generaba mucha riqueza. Es más, la gente aquí que se vestía de manera muy elegante, la ropa llegaba de Europa, y eso lo dicen las crónicas, y yo creo que en gran medida mi papá era se vestía tan bien, era tan orgulloso, era un negro tan divino, y yo creo que tenía mucho que ver con eso. Entonces, es mi sueño la terminación de la carretera Medellín-Quibdó, mi sueño la especialización, que tiene que ser el sueño de todos los demás, de muchas carreras que le sirvan a este departamento. Es que este departamento es demasiado importante geoestratégicamente. No dejar que le quiten el Darién al departamento del Chocó, porque esa es una tarea que también en la que se ha empeñado y que yo tuve la oportunidad de denunciar en su momento. Pero sobre todo defender lo que significa la biodiversidad, la biosfera del departamento, y sobre todo el aprovechamiento de lo que significa una zona donde aquí se podrían desarrollar proyectos muy importantes de energía limpia, energía alternativa. Doctora Piedad, la gente se preguntará también, ¿cómo financia usted su campaña? Mira, a mí me han preguntado mucho eso porque están pensando que a mí me financia Venezuela, siempre traen eso a colación. Y yo siempre he dicho... ¿Le traen a colación los $2.000 millones de No dólares? no le han acabado los $2.000 millones Los de 2.000 dólares. millones de dólares. ¿Los tiene todavía? No, y eso no es nada. Una vez estaba yo en Puerto Rico con unos amigos del Partido Comunista y con mis hijos en unas vacaciones. Y entonces, ¿cómo sería la sorpresa de mis hijos cuando llegamos al aeropuerto y escuchamos una noticia que decía al aeropuerto de Puerto Rico que Chávez me había dado una tarjeta de crédito y que yo estaba paseando en Puerto Rico? Pues resulta que quien había pagado todos los gastos era mi hijo, que es médico y que vivía en Estados Unidos. Pues es una manera de desacreditar, de desprestigiar, porque uno no ve a ningún periodista preguntándole a los candidatos que si los financia Trump o que si los financió Clinton, que si los financió a muchos, pero no, realmente no. Nosotros hemos tenido negocios toda la vida y todavía tenemos negocios en Medellín. Fuera de eso, mis hijos han sido muchachos muy juiciosos. A mis hijos no les dan empleo en este país porque supuestamente yo soy terrorista. Entonces mis hijos han tenido que empeñarse a fondo por salir adelante, por crear empresa. Y fuera de eso yo hago mis asesorías, soy de las pocas colombianas, me da pena decirlo, que tengo una muy buena pensión, o sea que realmente yo fundamentalmente nos financiamos en la casa, pero el Banco Popular recientemente me hizo un crédito por 500 millones de pesos, casi 500, como 470, 80, algo así, y de ahí he ido financiando la campaña. Bueno, hablamos extra micrófono hace un rato y usted dice... Le he interpuesto una demanda penal al ex procurador general de la Nación. Sí. ¿Por qué? Por difamación y por calumnia y por la incitación al odio, porque realmente me hizo muchísimo daño, yo no lo puedo negar. Fue una persona que se dedicó, obviamente con toda una estrategia del establecimiento, a tratar de acabarme, de perseguirme, a generar una especie de, yo diría, de infundio nacional de lo que yo no era.
porque miren ustedes cómo es la vida. Realmente quien inicia todo este proceso durante muchos años fui yo. Quien le habla al país del paramilitarismo, quien hace las denuncias, pero quien además se atreve a salir de la zona de confort en el Congreso para irse a buscar la manera de que quienes estaban en poder de las FARC, porque es que no estaban en poder de las madres belemitas, ni estaban en manos de los padres claretianos, estaban en poder de las FARC. Entonces había que hablar con ellos para poder liberar a la gente. Entonces, eso me generó a mí una campaña de desprestigio, me generó a mí una descaracterización del trabajo que había hecho durante toda la vida, pero además haciendo una cosa, haciendo claridad frente a algo, y es que yo jamás en mi vida, jamás he tenido cargos donde yo me haya beneficiado, o he tenido contratos, o he sido dueña de ministerios, jamás. Yo he hecho una política de opinión y una política casi todo el tiempo en contravía. Entonces, obviamente que yo me gané el cariño de mucha gente, pero comienza una campaña, como quien dice, estaba para la presidencia, entonces hay que acabarla, exterminarla, aplastarla, como sea, y él hizo parte de toda esa propuesta, el procurador. Y en razón de eso, una vez que a mí el Consejo de Estado me levanta las inhabilidades, pues él sigue insistiendo en que yo soy Teodora, no sé qué, en que yo soy terrorista, que se quiera. Entonces yo lo denuncié penalmente, ya nos llamaron a conciliación y él no quiso conciliar. Él pensó que la cosa no iba a seguir y que se iba a quedar ahí, pero resulta que a él ya lo van a llamar precisamente a interrogatorio el próximo 27 de noviembre. Doctora Piedad, uno de los problemas más sensibles que tiene hoy el país es la inseguridad. La guerra de los pueblos, donde estaba la FARC, sí, donde estaba asentado el ELN, entre otras bandas criminales, se nos ha venido a las ciudades. Es el caso de Quito, por ejemplo. ¿Cómo usted va a combatir este flagelo desde la Presidencia de la República? A ver, una cosa es el delito, los delitos comunes, los delitos ordinarios, que hay que combatirlos con la aplicación de la ley. Pero otra cosa es fundamentalmente lo que significa la inseguridad que se genera producto de la pobreza y la miseria. Mire, yo recorro los municipios de las capitales del país, y en muchas capitales del país los muchachos están, lo que yo les decía ahora, listos a ver quién nos llama, y tiene que ver con que no hay empleo, con que no hay capacidad de poder entrar a la universidad, tiene mucho que ver con la miseria, con la pobreza. Yo creo que hay que atacar las causas estructurales, pero yo también creo que es muy importante que quienes realmente se alían, se asocian para delinquir, pues se tienen que perseguir por medio de la ley. Por último, ¿cuántos votos necesita para ganar? Pues yo creo que yo tengo la capacidad de pasar a la segunda vuelta. Y a la segunda vuelta no se puede pasar con menos de 3,5 millones de votos. Y yo creo que una persona como yo, que he sido capaz de recorrer el país, que además de eso, ustedes se dan cuenta, yo tengo el país en la cabeza, pregúntenme por la región que quiera del país y qué está pasando en cualquier parte, y les sé decir, pero también les sé decir qué se puede hacer. Yo en enero, a pesar de que ya lo tengo, voy a decirle al país de dónde vamos a sacar la plata para poder hacer todo el desarrollo que requiere el país, y que no tenemos ni siquiera que pensar en derecha ni en izquierda, más bien en los de arriba y en los de abajo, ni en el comunismo, ni en el castrochavismo, ni en el socialismo del siglo XXI, porque aquí hay la manera de hacerlo. Lo que pasa es que aquí el país ha sido cogido como una especie de patrimonio particular, a saquearlo, y por ejemplo, el Ministerio de Vivienda le pertenece a Vargas Lleras, y al Ministerio de Infraestructura sigue perteneciendo a Vargas Lleras, y así sucesivamente. La Justicia Especial para la Paz no la pudieron aprobar hasta que no negociaron burocráticamente con los conservadores, y eso hay que quebrarlo, porque es que el país no es simplemente una casta política en decadencia que prácticamente se apropia de la riqueza del país. Doctora, pedí una pregunta precisamente que es algo relacionado con la que está haciendo, con lo que está respondiendo. Tiene que ver con lo que Colombia sí está preparada para una candidata negra, porque la ven como la candidata negra, que es la que va a apoyar a los negros. Pero yo quisiera que usted hiciera más claridad frente a eso, porque Piedad como presidente debe ser para todos. ¿Cómo es Piedad para la presidenta? Y además, ¿cómo va a unir a los negros de este país para que esos 14 millones de negros voten por Piedad Córdoba? Sí. Pues a ver, yo creo que yo soy la candidata más bien de los colombianos de a pie, de los colombianos pobres, de las mujeres, de los indígenas, de los negros, de los mestizos, de los campesinos, de los trabajadores, e inclusive
de muchos empresarios que dejaron de producir riqueza porque las políticas de este país los aplastaron y acabaron con la economía. Yo estoy absolutamente segura, no le tengo miedo bajo ninguna circunstancia a que diga que soy la candidata de los negros o de las negras, me parece maravilloso, pero lo cierto del caso es que sí pueden tener la garantía de que yo seré una persona que sí trabaja por el país, que no tengo necesidad de llegar a enriquecer, que no tengo necesidad de que mis hijos se enriquezcan con el patrimonio del país, ni mi familia, pero sí la inmensa capacidad de amar mucho a este país. Yo, en el paso por el Congreso, por lo que ha significado las elecciones, me permitió tener la inmensa riqueza de recorrerlo, de conocerlo y sobre todo tener algo que me parece que lo tienen muy pocas personas, y es que yo soy hija de una mamá absolutamente blanca y un hombre absolutamente negro, y realmente eso sí le da a uno una cosmovisión muy distinta de la vida y del mundo. 14 millones de votos de negros en este país. Podríamos elegir presidente, poner presidente. Y poner casi el Congreso. Claro que sí, pero esos 14 millones hay un gran porcentaje de mujeres. ¿Cuál es su mensaje para las mujeres? Bueno, lo mismo que decíamos ayer en un evento de mujeres donde había, de una reunión en Cali donde había muchas mujeres negras. Y pues yo creo que yo me he ganado el corazón porque este turbante no se lo pone fácilmente a nadie, porque esto significa identidad y significa compromiso. Doctora Piedad, muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Deseamos suerte. Bueno.